El orgullo por defender sociedades abiertas y que acogen a quienes se ven obligados a abandonar sus países para buscar una vida mejor. Aquí en España estamos aprobando e impulsando un proceso de regularización de 500.000 de inmigrantes. Y le quiero decir a la derecha y a la ultraderecha que se oponen que España es hija de la migración y no va a ser madre de la xenofobia. José, Hola. vamos a ver una cosa bastante curiosa, ¿vale? Ah, Voy a leer una noticia. Hoy es día de análisis de prensa. Mira, esto es una noticia horrible. Una noticia que publica Europa Press mientras se da el debate de la regularización, bueno, se da el debate fuera del cauce legal, porque como lo han hecho por Real Decreto, ujú, sin tener que pasar por el Parlamento a debatir cómo se hace, cuánto se hace, o sea, ¿sabes, no? La regularización. sí, sí. Yo creo que no sé si aquí en el canal lo he dicho, pero que regularizar inmigrantes está bien, Ujú, porque tú tienes que tener controlada a la gente que hay dentro, regularizada, pagar impuestos y toda esa mierda, pero también te habla de un problemón, que es que si tú no sabes si son 500.000, 800.000 o 1.000.000 o cuántos son, ujú. el momento regularización pone el foco, como dice Sara Santolaya, pone el foco sobre el problemón que tenemos migratorio, que es que no tenemos ni puta idea de lo que hay, Correcto. ni de qué hacen, ni nada. Ujú, O sea, es un país sin política migratoria, pues lo que hace es, de vez en cuando, tiene que regularizar a lo bestia, ¿no? Para decir, toda esta gente que esté controlada. claro. Hay gente que se cabrea por la regulación. Les dan papeles para que voten. No, están aquí, Sí, sí. hacen cosas, como diría Rajoy. Entonces, hay que regularizarlos. O sea, o los regularizas o los echas. Y ponte a echarlos, encuéntralos. Ujú. No puedes. Es pensamiento mágico. Pensamiento mágico de Vox. Pensamiento mágico. Es como, venga, encuéntralos. Claro. ¿Qué vas a poner un ICE? No puedes. Ujú. O sea, no los puedes encontrar. Entonces tú lo que tienes que hacer es o tener una política migratoria, que es muy difícil, porque se te cuelan, o regularizar. Ya. La política migratoria se hace con países de origen. Dices, oye, Camerún, necesito temporeros. Os traigo, como se hace con Alemania. Oye, Ujú. España, necesito fresadores. Venga, te mando 15.000. ¿Cuántos necesitas? 15.000. 15.000. Contrato de trabajo, trabajan y cuando se acaba vuelven o tienen posibilidad de quedarse si han hecho arraigo y se han casado con una sueca. Correcto. Aquí, ahora, con los vuelos low cost y con todo lo demás, es mucho más difícil que entonces. Entonces, para ir de España a Alemania, había muchas más medidas de control. Ujú. Ahora es muy difícil. Porque ahora tú coges un visado de turista, te vas a España y luego cuando se te acabe te has quedado y has desaparecido. Claro. Entonces, expulsión, encuéntralos. Sí, sí. Venga, encuentra 500.000 tíos y échalos. Es una fantasía. Bueno, el caso. Después de esta digresión que nos permite analizar que nuestro país no tiene política migratoria y que naturalmente cada cierto tiempo hay regularizaciones masivas, que son la forma de, a partir de ahora, esta gente, sabemos quién son, en la medida en que se sabe lo que hace la gente. Pero bueno, otro nuevo paréntesis, van a por esa gente vive en sitios. Sí. O sea, en un país donde la gente no tiene manera de emanciparse e irse a vivir a ciertos sitios, Ujú. grandes ciudades y tal, es muy difícil. Tú dices, no, no, pasa nada. Claro. Ellos viven en sus cuevas. ¿Has visto las listas de espera que hay para las operaciones? Han subido. Ujú. Hay no sé cuántos cientos mil personas esperando una operación de cosas, de sus cosas, de los juanetes. En un país que tiene la sanidad pública al borde del colapso, Sí. la educación pública en la más absoluta de las miserias, la justicia absolutamente saturada. O sea, en un país así, tú dices, bueno, es por humanidad, ya está. Ya. ¿Cuánto más?
vais a poner en los servicios públicos para que la población efectiva y regularizada del país se amplíe, no sé, en 1 millón de personas o en medio millón de personas? ¿Qué políticas de vivienda vais a aplicar? Eso lo hacen bien. Tú solo tienes que extrapelar, Juan. Como los trenes. Trenes privados y muchos más trenes. ¿Y qué ha pasado? Todo mejor. Lo mejor. Todo mejor. Todo mejor. Todo mejor. Todo mejor. Se invierte más en soldaduras de las mejores. El caso. En medio de este debate aparece una noticia de Europa Press que nos habla precisamente, y así reacciona mucha gente, de lo que pasa cuando los inmigrantes no están regularizados. Es desarticulada en Castellón una red de trata laboral. 80 víctimas migrantes liberadas que vivían hacinadas en zulos, sin agua ni luz, por lo menos los zulos tendrían techo, trabajando hasta 13 horas diarias, casi sin descanso y sin salario real, en condiciones de semi-esclavitud. Vamos a pinchar, porque con esta noticia pasa una cosa muy interesante. La Guardia Civil libera en Nules a 80 víctimas migrantes explotadas laboralmente en condiciones de semi-esclavitud. La operación se salda con 7 detenidos que captaban y engañaban a las víctimas con falsas ofertas de empleo y buenas condiciones. Y tú dices, malditos explotadores, ¿no? Ujú. La Guardia Civil ha destapado una organización criminal asentada en la provincia de Castellón. Los agentes han liberado 80 personas. En concreto, han sido detenidas 7 personas. A ver si nos dicen quiénes son. Estos hijos de puta. 7 personas a las que se les atribuye todo el proceso de explotación laboral. Desde su captación en países extranjeros con falsas ofertas de empleo con buenas condiciones laborales, hasta su explotación en España en trabajos en el sector agrícola, alcanzando la semiesclavitud. ¿Quiénes serán estos hijos de puta? Racistas, fachas, ¿no? Fachas. Claro. Las víctimas, en su mayoría hombres en situación de vulnerabilidad económica, eran principalmente nepalíes, pakistaníes, senegaleses o de países árabes. ¿Vale? Vale. Son negreros. Al parecer eran captadas en sus propios países mediante falsas ofertas de empleo difundidas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y contactos personales. Les prometían condiciones atractivas, salarios dignos, alojamiento y manutención. Esto era una mafia, ¿vale? Ujú. 7 acusados que traía de países, pues esos países, a gente para explotarla en el campo y meterla en zulos, ¿vale? Las víctimas eran alojadas en viviendas con condiciones de hacinamiento extremos, sin requisitos de habilidad, llegando incluso a carecer de suministros básicos como agua o electricidad. Yo he visto en Idealista cosas así, por cierto, muy caras. Las víctimas eran obligadas a trabajar largas jornadas en el campo, principalmente en la recolección agrícola, en condiciones muy precarias con jornadas de hasta 12 y 13 horas sin apenas descanso. Vas leyendo que la remuneración era simbólica, que les descontaban el transporte, o sea, carecían de contrato laboral, por supuesto, y cualquier documentación que regularizara su situación. Hay que regularizar a la gente porque si no pasan estas cosas. El control sobre ellas se ejercía mediante amenazas, coacciones e incluso agresiones, lo que generaba un clima de miedo constante que dificultaba cualquier intento de huida. Y imagínate, será un neonazi seguro, ¿eh? Operación Balarama. La investigación ha sido desarrollada durante varios meses y ha permitido destapar este entramado que sometía a sus víctimas a condiciones laborales próximas a la esclavitud. La organización operaba de forma jerarquizada. Vamos a ver si nos enteramos de quiénes son estos hijos de puta de Vox, o seguro. Algunos de sus integrantes se encargaban de captar a las víctimas en sus países de origen. Otros gestionaban los traslados y el alojamiento, mientras que un tercer grupo controlaba la explotación laboral y la recaudación de los beneficios obtenidos. ¿De quién es el campo? De la Casa de Alba. Va a ser la Casa de Alba. La investigación ha permitido identificar a los principales beneficiarios del entramado. Un matrimonio. Anda. Un matrimonio. También se ha detectado la utilización de empresas y estructuras legales para dar apariencia de legalidad aparte de la actividad, así como para beneficiarse del impacto de salarios y de la elusión de obligaciones con la seguridad social. Esto huele a PP y a Vox. El asentamiento estaba en Nules. Yo estaba en Nules, es un sitio muy guay. 5 registros, domicilios, 7 personas y la liberación de 80 víctimas, 77 hombres y 3 mujeres, de entre 20 y 35 años.
ingreso en prisión de 2 de las 7 personas que sean en el matrimonio, ¿no? Entiendo. Entonces, digo, bueno, pero hay una manera de averiguar un poquito más de lo que nos cuenta Europa Press sobre la Operación Balarama, ¿verdad? Panorama. Parece ni una orquesta, también te digo. Operación Balarama. Te lo pones en Google y entonces llegas a una nota de la Guardia Civil, ¿vale? Ah, Y te das cuenta de que la Guardia Civil, la nota es la misma, prácticamente. Mira, lo acabamos de leer, ¿verdad? sí. Ha destapado tal, las víctimas en su económica, principalmente de origen nepalí, pakistaní, está todo copiado y pegado, ¿vale? Ujú. ¿Qué pasa si pongo la palabra matrimonio para ver? Mira, matrimonio. ¿Qué pone aquí? Madre mía. Pero mira, 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 mira. Es que el párrafo es el mismo, ya verás. Esto es muy bonito, mira. La investigación ha permitido identificar a los principales beneficiarios del entramado, un matrimonio de origen pakistaní. También se han detectado la utilización de empresas, estructuras legales para dar apariencia de legalidad, aparte de la actividad, ¿vale? Ujú. Vamos a Europa Press. La investigación ha permitido identificar a los principales beneficiarios del entramado. Un matrimonio. También se ha detectado la utilización de empresas. ¡Ha desaparecido! ¡Ay, qué ha pasado! Está copiada y pegada. La nota de la Guardia Civil en Europa Press, salvo un detalle del todo intrascendente, que es que los negreros son noir. Tú fíjate, o sea, ¿cómo te lees la noticia de Europa Press? Tú dices, pues algún hijo de puta explotador terrateniente de buena familia, posiblemente conectado con la extrema derecha. Señorito de campo, latifundista. Claro, los tiene ahí los invernaderos. Luego ahí al garaje a dormir, a oscuras. Y ahí, claro, yo cuando leí la noticia de Europa Press digo, coño, sí que lo tenían bien montados estos fachas, ¿no? Porque ir a Pakistán a captar y a Nepal. Claramente el matrimonio, si tienen empresas de agrícolas, Ujú. pues mira, emprendedores, pero pakistaníes. No sé, a mí me parece curioso que en una nota de Europa Press, donde se está copiando casi íntegramente y literalmente el contenido de una nota de la Guardia Civil sobre la Operación Balarama, Ujú. que ha desestructurado una mafia de inmigración ilegal y explotación laboral, se eluda el dato de que los mafiosos son también inmigrantes. Me parece curioso. ¿Por qué? Porque al quitar ese detalle de la nota y publicado esto en el momento, bueno, publicado cuando se ha desarticulado la red, pero vamos, publicado esto en el momento de la regularización masiva, lo que nos hace pensar, lo que coloca la ilusión de la procedencia del matrimonio criminal, nos coloca en la retórica de pobres inmigrantes explotados por fachas. O sea, tal y como tú lees la nota, quitando ese detalle, toda tu cabeza se activa y coloca esta noticia en el debate sobre la regularización masiva. ¿Quién se opone a la regularización masiva? La extrema derecha. ¿Y por qué se oponen? Porque ellos prefieren tener esclavos. Esto no paran de repetirlo. La regularización es buena porque van a tener acceso a los derechos y a vamos, van a pagar impuestos. Ujú. ¿Quién se opone? Los que prefieren tenerlos explotados, los que se benefician de la irregularidad, aunque digan que no quieren inmigración irregular. Ya. En cambio, si pones de dónde es el matrimonio que ha organizado toda esta puta mafia de explotación, primero te cargas la retórica de esta identitaria, ¿no? De que solo los blancos pueden hacer esto. Claro. ¿Quién tenía esclavos? ¿Quién tenía esclavos? Si no pones el origen del matrimonio, encajas esta noticia mucho mejor en el debate sobre la regularización. O sea, Europa Press aquí ha eludido ese dato con una intención de propaganda. Y te dirán, no, no, es que según nuestro código deontológico superior,
a ti. Eludimos ese dato porque no queremos criminalizar a los inmigrantes. Y dices, pero vamos a ver, si aquí se está cometiendo un crimen contra los inmigrantes, que es la explotación laboral, tenerlos en condiciones de semiesclavitud, si son las víctimas inmigrantes irregulares de esta noticia. Lo que pasa es que es importante saber que los victimarios Ya. también son inmigrantes, porque cambia totalmente el sentido de la noticia para cualquier lector. Cambia totalmente las luces que se encienden en la cabeza que está situada en este debate de tenemos un problema con los racistas. Sigue. Tú sabes que que Europa Press tiene un código ético. Lo tiene colgado en su web. Por supuesto. Mira, La agencia, desde su constitución, se ha distinguido como un referente de calidad informativa, transparencia, independencia e imparcialidad, siendo estos principios base de su reputación, teniendo en cuenta el sector en el que desarrolla su actividad y conforme tiene ya establecido en el convenio colectivo vigente, reafirma en este código su compromiso con la información libre, verdadera, objetiva y completa. Ups. O sea, a lo mejor era incompleta. La defensa del principio de veracidad de la información que recoge en la Constitución española, el respeto a la naturaleza y el medio ambiente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta reciclar? Y el respeto a la vida humana y la familia como raíz social. De ahí que recalquen un matrimonio. Como complemento a de lo anterior, los profesionales de la agencia, en el desempeño de su actividad profesional, se comprometen con el derecho a la igualdad, a la vida y la integridad física y moral de toda persona, su derecho al honor, a la intimidad personal y a su propia imagen. El respeto por la libertad ideológica y religiosa de todos. El ejercicio de los derechos y libertades colectivos de asociación, reunión, Muy bien, sin tacha. O sea, la errata esa de completa e incompleta, pues todo lo demás a misa. claro, quitadlo de completa del código ético y ya lo tenéis. O sea, Nada, es un sufijo. Chiqui, eso es un sufijo. Como decía María Jesús. Chiqui, eso son un sufijo. Pues nada, chicos, ya sabéis, si queréis leer una noticia bien, tenéis que buscar palabras clave en Google para ver que si quizá falta algún dato. Bueno, esto es lo importante, ¿no? Hay que leer todos pues distintas fuentes. Tú lees Europa Press y lees la nota de la Guardia Civil y a ver, encuentras las 7 diferencias.